Bien, jóvenes de primer año, ¿qué tal? Buenos días. El profesor Andrés les habla. Aquí vamos a iniciar la clase de física, ¿ya? Es un tema corto, bastante interesante, en la cual pues van a ver que ustedes van a participar, ¿no? de esta clase, ¿no? De ustedes desde su casa y yo desde aquí. Bien, vamos a empezar. Fenómenos físicos y químicos. Ese es el tema que vamos a estudiar. Fenómenos físicos y químicos. Bien, primero vamos a establecer qué cosa es un fenómeno. A ver, vamos a ver, ¿qué es un fenómeno, jóvenes? Se dice que un fenómeno es todo cambio que ocurre en la naturaleza. Cualquier cambio, ¿no? Ustedes piensen en un cambio ahorita, ese cambio que estás pensando, ese es un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, cuando la manzana madura se pudre, cuando la leche se agria, cuando se rompe un papel, cuando sale un arco iris, cuando llueve, cuando la tetera está hirviendo, el vapor sale, o sea, todos esos son fenómenos. Pero solamente vamos a ubicarlos a dónde pertenece cada uno de esos fenómenos. Por ejemplo, vamos a iniciar con el fenómeno natural. A ver, ¿quién sabe qué son fenómenos naturales? A ver, ¿no? Fenómenos naturales. ¿Han escuchado alguna vez hablar de fenómenos naturales? Sí, me imagino que sí. A ver, por ejemplo, un fenómeno natural puede ser el terremoto o no. Un terremoto, ¿no? Un terremoto es algo natural, ¿no? Que te sorprende. Entonces, fenómeno natural, un terremoto. Ahí está. Un terremoto es un fenómeno natural. Un temblor, un terremoto es un fenómeno natural. Ahí está, claramente. Otro fenómeno natural, ¿qué puede ser? ¿Alguna vez ustedes han estado en un lugar donde ha caído rayos? Llueve, cae rayos, ¿no? Sobre todo en la sierra, en la selva, ¿no? Entonces, otro fenómeno natural, ¿qué cosas son? Los rayos, los truenos, ¿cierto? Los rayos, los truenos. Y también podríamos decir los huaicos, ¿sí o no? ¿No? Los huaicos también son fenómenos naturales. Bien, listo. Entonces, ahí lo vamos a dejar esta parte de fenómeno natural y vamos a establecer ahora otro concepto importante, el cual es el motivo de esta clase. Fenómeno físico. A ver, ¿qué es un fenómeno físico? Señores, un fenómeno físico es todo cambio que ocurre en la estructura externa de la materia, o sea, en la parte externa, no en la parte interna, sino en la parte externa. Por ejemplo, el cambiar de forma, cambiar de color, ¿no? Son fenómenos físicos. A ver, si nosotros nos ponemos a analizar, a ver, un fenómeno físico es todo aquello en la cual su estructura interna no debe cambiar para nada, debe permanecer constante la estructura interna. Lo externo sí puede cambiar. A ver, algunos ejemplos. Ejemplos de fenómeno físico. A ver, ¿quién me dice? Seguramente ustedes desde ahí ya me están respondiendo, me están pensando, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno físico puede ser lanzar una piedra, ¿no es cierto? Al lanzar una piedra, ¿qué ha pasado con la piedra? Si nosotros lanzamos una piedra, la piedra solamente ha cambiado de posición, está cambiando de posición, pero la piedra sigue siendo la piedra. No ha cambiado su estructura interna. Si nosotros doblamos un alambre, entonces al doblar un alambre, ¿sigue siendo el mismo alambre o no? Claro, sigue siendo el mismo alambre, no ha cambiado su estructura interna, sigue siendo el alambre. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo. El arco iris. Arco iris. Señores, el arco iris, ¿ustedes alguna vez han visto o no? Espectacular, ¿no? El arco iris. ¿Cómo se forma el arco iris? Por la descomposición de la luz a través de un prisma. En este caso, el prisma son las gotas de la lluvia. Ese es el arco iris. Y es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque no ha cambiado ninguna estructura, solamente la luz se ha descompuesto, nada más. ¿Cierto? A ver, otro ejemplo de fenómeno físico. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me dice? Romper vidrio. Romper vidrio. Es un fenómeno físico también porque ha quedado pedazos de vidrios pequeños, pero sigue siendo vidrio, aún pequeño, no ha cambiado la estructura interna. Entonces,
de eso se tratan los fenómenos físicos. Si ustedes pueden dar más ejemplos, ¿no es cierto? Ya. Bien, entonces, de eso se trata el fenómeno físico. Ahora vamos a pasar a ver el fenómeno químico. Jóvenes, los fenómenos químicos son aquellos cambios que sí alteran la estructura interna, sí altera, o sea, la materia cambia totalmente y ya no es reversible, ya no puede regresar a lo que era antes. Entonces, vamos a colocar algunos ejemplos de fenómeno químico. A ver, ejemplos de fenómeno químico. La combustión de un papel. Profesor, ¿qué es combustión? Quemar, quemar. Combustión es quemar. Combustión del papel. El papel, antes de la combustión, nosotros lo podíamos agarrar, doblar. Si nosotros lo quemamos, ¿qué queda? Ceniza. ¿Es lo mismo? ¿Papel y ceniza es lo mismo? No, no es lo mismo. Por lo tanto, la combustión del papel es un fenómeno químico que ya no puede regresar. Otro ejemplo. A ver, el agriado de la leche. El agriado de la leche. Si ustedes dejan la leche fuera del refrigerador de un día para otro y al siguiente día se lo toman, ¿tendrá el mismo sabor o ya no? Ya no, ¿no es cierto? Ya estará agriado, ¿no? Y estará descompuesto. Por lo tanto, también es un fenómeno químico. La leche malograda ya no puede volver a ser leche fresca. A ver, otro ejemplo. La fermentación. La fermentación de la uva. ¿Alguien sabe qué sale de la fermentación de la uva? El vino, ¿no es cierto? Nosotros exprimimos la uva, sacamos el jugo durante varios días, 8, 10, 12 días, y ya el vino ha formado, la uva ha formado alcohol y se llama vino, ¿no es cierto? Entonces la fermentación de la uva es importante, ¿no? Es un fenómeno químico. Otro ejemplo que podemos agregar a fenómeno químico puede ser, a ver, ¿qué se te ocurre? A ver, de repente puede ser la oxidación de los metales. La oxidación de los metales. También es un fenómeno químico. Inclusive la oxidación es una reacción química, ¿no? Un metal oxidado ya no puede volver a ser metal como era al inicio, porque se ha oxidado, se ha formado una capa encima, ¿no? Por la reacción. La oxidación de los metales. Y así de esta manera podemos nombrar otros ejemplos de fenómeno químico. Entonces, repasando, fenómeno químico es todo cambio en la cual cambia la estructura interna de la materia. Y ya no es reversible como lo es acá. Bien, y para terminar esta parte vamos a hablar sobre el fenómeno biológico. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué pasaría si ustedes acá tienen por ahí una chacrita o no? Digamos ahí en su jardín, ustedes siembran, ahí colocan algunos granos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te parece si colocan acá granos de maíz? Ahí está. ¿Y qué pasaría si ustedes echan su agüita, no? Echan su agüita acá, estos son granos de maíz, echan su agüita. ¿Qué pasa cuando echan su agüita, no? Ahí está el jardín, la tierrita. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que acá va a crecer, ¿qué cosa? Va a crecer una plantita, ¿no es cierto? Va a crecer una plantita que dará, ¿no? Maíz. O sea, este grano se convirtió en una planta, se transformó a una planta. A ese cambio se le llama fenómeno biológico. O de repente un bebé nace, ustedes han visto, ¿no? Cuando nace un bebé y después de varios años ya se convierte en un hombre, un adulto. A ese cambio es un fenómeno biológico. O de repente un animal, ¿no? Un gato, un perrito cuando era pequeño, te lo alimentan, lo van alimentando, luego se convierte ya pues en un animal grande. También ese cambio es un fenómeno biológico. Entonces, señores, tenemos el fenómeno natural, el fenómeno físico, fenómeno químico y fenómeno biológico. Bien, como esta clase es corta nada más, ustedes ahora con esta pequeña teoría que les he dado van a poder realizar las actividades de su boletín.
Entonces, señores, hasta aquí queda la clase. Muy buenos días y suerte.